Es evidente que el texto bíblico predice con exactitud los imperios que de forma consecutiva se iban a ir sucediendo del uno al otro. Y que se comprueba con la historia de la humanidad. Se comprueba con la historia de la humanidad y aparte esto no es un diario del lunes, como se dice, porque tenemos manuscritos, por ejemplo el libro de Daniel. El libro de Daniel es un texto que vamos a estar examinando en el programa de hoy. Manuscritos que, por ejemplo, anteceden a uno de los imperios que la profecía claramente anuncia, como por ejemplo el Imperio Romano. Manuscritos, por ejemplo, de los rollos del Mar Muerto, que anteceden a que el Imperio Romano surja como tal. Y bueno, y un montón de cosas que todavía no han sucedido, pero particularmente vemos que en el texto de las escrituras hebreas se nos dan un montón de recursos, de símbolos, que nos van a ser muy útiles para nosotros después con estos símbolos entender mucha simbología que se nos trae al presente y bueno, y que confirma lo que a la luz de la historia es evidente, que es que tal como lo predice el texto de las escrituras hebreas, así tal cual es, y cuando nosotros lo miramos desde esta óptica, vemos que el imperio está claramente frente a nosotros y vemos lo que es su extensión. Vamos directo con el sueño. El rey Nabucodonosor, que según la historia es el rey Nabucodonosor II, rey del imperio neo-babilónico, tiene un sueño. Y el sueño es el siguiente. Es una imagen, una especie de estatua imponente con figura de hombre en contexto, ¿no? Tiene una cabeza que es de oro fino, sus brazos y su pecho son de plata, su vientre y sus muslos son de cobre, algunas traducciones dicen bronce, a mi manera de ver es cobre, sus piernas son de hierro y finalmente sus pies son de hierro mezclado o unido con barro. Luego aparece una roca de cantera no cortada con mano que golpea a la estatua en su base, golpea a la estatua en sus pies de hierro mezclados con barro y el hierro y el barro son desmenuzados y toda la imagen es desmenuzada. Y esta roca pasa a transformarse en una gran montaña que cubre toda la tierra. Este es el sueño del rey Nabucodonosor. Sueño que es dado a conocer por el profeta Daniel. El profeta Daniel recibe el conocimiento del sueño del rey a través de una visión nocturna que le dio el creador de los cielos y la tierra. Daniel relata el sueño al rey Nabucodonosor y acto seguido le da la interpretación. Y la interpretación que aparece en el propio texto es que la cabeza de oro fino es el propio rey Nabucodonosor y el imperio que él estableció. Pero que luego de él vendría otro reino, otro imperio, que se levantaría en su lugar. Y luego un tercero de cobre. Y luego del de cobre vendría un cuarto reino, imperio de hierro. Ya acá queda muy claro un principio para interpretar lo que es esta profecía, que es el principio de lo que sería la consecución de los imperios. O sea, una vez que entendemos de que un imperio sucede al otro, aplicamos eso para toda la profecía. Ahora bien, Nabucodonosor y por extensión el llamado imperio neobabilónico es la cabeza de oro. Bien. El imperio que le sigue es el de Media y de Persia, porque fue una alianza de medos y de persas la que conquista el imperio de Babel. Acá me parece hay un dato anecdótico, pero que me parece importante de traer, que la historia secular, la historia del mundo, hartamente basada en historiadores griegos, va a plantear que Ciro el Grande fue no solo el que conquista Babilonia, sino el emperador de la época. Pero en el texto de las escrituras hebreas claramente se habla de un tal Darío el Medo, que no se ha podido establecer con exactitud quién es, porque Darío en hebreo, Dariosh, más que nombre es con toda probabilidad una especie de título honorífico, tal como lo es, por ejemplo, Faraón, rey de Egipto. Faraón es un título honorífico que reciben distintos reyes en Egipto. Bueno, también lo era Darío, entre los medos y los persas. Algunos identifican a este Darío el Medo como Quiaxares II, hijo de Astiages, tío de Ciro, que habría sido el líder militar, Ciro, de la conquista de Babel, pero el emperador era este Quiaxares II, que era tío de Ciro, el persa. Ahora bien, este Quiaxares II duró muy poco
y Ciro pronto pasó a liderar el imperio de los medos y los persas, y por eso él figuraría en la historia como el emperador que conquista Babilonia, pero muchos utilizan este dato para atentar contra el texto de las escrituras hebreas, que en realidad habla de la conquista de Babilonia y acto seguido menciona un tal Darío el Medo. ¿Quién es Darío el Medo? Bueno, acá este me parece que es un dato que está interesante de traer porque hay mucha evidencia que respalda el hecho de que cuando cae Babilonia hay un emperador medo, no persa. Y entonces estamos ante uno de los tantos casos en los que la historia secular, la historia del mundo, decide basarse en evidencias, particularmente en aquellas que contradicen el relato de las escrituras hebreas. Por ejemplo, el relato de que Ciro el persa fue el emperador que conquista Babilonia se basa particularmente en Heródoto y entre otras fuentes de historiadores griegos. Pero hay un montón, ahí la estela de Harran es algo que se puede mostrar. Hay un montón de evidencias que respaldan el hecho de que había un emperador medo en el momento de la caída de Babilonia. Por ejemplo, en la estela de Harran, que es algo que vamos a estar mostrando en imágenes, el último rey de Babel, Nabonido, habla de varios reyes enemigos, nombra solo a unos pocos y después habla de el resto de los reyes. Y entre los pocos que nombra aparece el rey de Media. Y esto contradice el relato hegemónico en el cual, para ese entonces, ya el rey de Media había caído a manos de Ciro el persa, que en una alianza después, entre medos y persas, derriba al rey de Babilonia. Ahí está la estela de Harran en imágenes. Aparte de la estela de Harran, hay un montón de evidencias que no vamos a entrar en ellas, pero las quiero nombrar así al pasar para que queden en el registro. Por ejemplo, están los relieves de Persépolis, la obra titulada Babilónica, del historiador Veroso, el léxico de Arpocración, la obra de Esquilo, los persas, y un montón de otras evidencias que no son a favor del relato hegemónico de la historia, pero está clarísimo, y no es discusión, de que el imperio que sigue, el imperio neobabilónico, es el imperio de los medos y los persas. Que en el contexto de la profecía de Daniel, sección 2, en esta estatua que estamos viendo, que comienza con una cabeza de oro fino, que es el imperio babilónico, los brazos y los pechos de plata que le siguen serían el imperio de los medos y los persas. Y de ahí también los brazos, ¿no? Los dos brazos de plata, el imperio de los medos y los persas, esta alianza que derriba a Babilonia. No es tampoco misterio cuál es el imperio que le sigue. Y acá hay una imagen que vamos a mostrar, que es el mosaico de Isos. Tenemos claramente establecido el hecho de que Alejandro Magno, el que después fue conocido en la historia como Alejandro Magno, rey de Macedonia, que después termina siendo el rey de los griegos o de los helenos, vence en batalla a Darío III, a Darío el Persa III, en la batalla de Isos, lo cual está reflejado en un hallazgo arqueológico que es el mosaico de Isos. Dame un segundito, ya lo tengo. Está este mosaico de Isos. Que ahí estamos viéndolo en pantalla. Que, bueno, presenta la batalla entre Alejandro Magno y Darío III. Tampoco es novedad, entendiendo esto y siguiendo el principio de consecución de los imperios, ¿quién sigue entonces, sabiendo que Media y Persia son el pecho y los brazos de plata? ¿Quién es este vientre y muslos de cobre o de bronce? Bueno, es el imperio de los griegos, que comienza con Alejandro Magno. ¿Quién suplanta a nivel imperial al imperio de los griegos? No es ninguna novedad. Y esto es Roma, que está representado en las dos piernas de hierro. Bueno, el imperio romano, una de sus características fue la que termina siendo un imperio romano dividido, ¿no? Con una rama occidental que tiene su capital en Roma y con una rama oriental que tiene su capital en Bizancio, que es el imperio romano oriental por un lado y el imperio romano occidental por otro. Y finalmente tenemos unos pies que son mezcla de hierro y barro. Acá hay que recalcar dos cosas. La primera es que desde la perspectiva de las escrituras hebreas, el último imperio del mundo son estos pies de hierro y barro. Porque es
es la parte de la estatua que representa a los imperios, que es golpeada por una roca de cantera no cortada con mano. Esta roca de cantera no cortada con mano, que luego se transforma en una gran montaña que cubre toda la tierra, representa en las escrituras hebreas al Mesías y a su segunda venida. Su segunda venida, que es por mano del Hacedor de los cielos y la tierra, y en ese sentido, no, una roca de cantera no cortada con mano, o sea, no cortada con mano humana, un evento que no está relacionado con la capacidad del hombre, el hecho de que el Mesías, conforme está escrito, va a venir entre las nubes y todo ojo le verá. Ahora bien, queda claro que si cuando viene el Mesías destruye a esto que es el último imperio, esta parte que es partes de hierro mezclado con barro, queda clarísimo que tenemos en lo que es el último imperio a una forma de Roma. Algunos datos nomás para establecer que la roca es el Mesías rápidamente. Por ejemplo, en Primera de Corintios, un libro de las Escrituras, del Pacto Renovado, mal llamado Nuevo Testamento, sección 10, verso 4, y está escrito, la roca es el Mesías. También Mateo, sección 21, verso 42. El propio Mesías habla de sí mismo como la roca que desechan o que desprecian los constructores, que sin embargo viene a ser la piedra angular, es decir, la roca o la piedra en la cual se sostiene toda la construcción. Él hace esto citando el Salmo 118, verso 22. Es un tema claro que el Mesías es la roca. Pero volviendo al tema del hierro, me parece que es importantísimo destacar esto, de que en la perspectiva de las Escrituras, el último imperio del mundo es en parte una forma romana. Que es lo que nosotros vamos a mostrar abundantes evidencias de esto. Que en simbología esto se ve muy claro. Ahora bien, antes de ver la parte simbólica, viendo lo que sería un poco de parte histórica, para entender cuál es el traspaso de que el imperio viene siendo Roma, representado en las dos piernas de hierro, y después pasa a ser unos pies de hierro mezclado con barro. Bueno, hay una especie de traspaso, hay una especie de consecución de lo que son las piernas de hierro a lo que es pies de hierro mezclados con barro. Esa consecución la podemos entender en lo que representó la caída del Imperio Romano Occidental y la caída del Imperio Romano Oriental. En lo que refiere a la caída del Imperio Romano Occidental, el Imperio Romano Occidental pasa a manos de distintos pueblos. Sería un tema extensísimo detallar cuáles fueron estos pueblos, los erulos, los godos, bueno, los germanos, los visigodos. Es un tema extenso que no viene al caso, pero estos pueblos que después se reparten lo que es la rama occidental del Imperio Romano, el imperio consecutivo al Imperio Romano Occidental, son pueblos que estaban bajo dominio romano y que habían adoptado la cultura romana y sus formas, a tal punto que después los reyes que devienen del Imperio Romano Occidental caído, los reyes que siguen, adoptan el cristianismo católico romano como religión oficial de sus reinos, y bueno, es de estos que provienen los actuales reyes de las distintas casas reales de Europa. Entonces, acá tendríamos al presente esta forma de hierro romana presente en las casas reales de los reyes europeos, que sus orígenes están en los que se repartieron una de las piernas de la estatua de la profecía de Daniel, sección 2, una de las piernas de hierro que deriva en uno de los pies de hierro mezclado con barro. Bueno, los que se lo reparten son los ancestros de lo que hoy son las casas reales de Europa. Podemos empezar a ver algo de los símbolos, por ejemplo, ¿no? Que lo vamos a entender en detalle un poco más adelante, pero tenemos, por ejemplo, el logo de la ONU. El logo de la ONU. Vamos con ese. Podríamos hablar, pero digamos nomás al pasar, un logo que está dividido en 33 segmentos, ¿no? ¿Por qué será? Que son 32 segmentos que rodean el círculo y un número 33 central. Pero prestemos atención particularmente a lo que es
lo que es la corona de laurel Ahí lo estamos viendo. que rodea este logo, ¿no? O sea, estamos hablando de que el principal organismo a nivel internacional en la actualidad tiene este logo. El símbolo de la corona de laurel, es un símbolo romano hasta la médula. Pero es romano a más no poder y vamos a estar mostrando imágenes al respecto. Por ejemplo, el popular símbolo del Senado y el pueblo romano, el SPQR, que son como las siglas de una frase en latín que significa el Senado y el pueblo romano, es un símbolo que característicamente está bordeado por una corona de laurel, como por ejemplo vemos en una de las imágenes que vamos a estar compartiendo. En breve, la tengo ahí. Perfecto. Bien, Ese es el que mandé primero. esa es una representación de lo que es actual, de lo que sería este antiguo símbolo romano. Y acá hay varios datos a tener en cuenta, no solo el SPQR y la corona de laurel, sino además el águila, va a ser importante para más adelante, Uf, el águila importante. que aparece encima. Bien. Pero si por ejemplo vemos una moneda de Augusto, del emperador Augusto, Acá la tengo. aparece el busto de Augusto y en el reverso, del otro lado, aparece no solo las siglas SPQR, sino que rodeando a esta moneda, aparentemente de oro, está la corona de laurel. Para que ya voy con la moneda a gusto. ¿Y qué pasa? Esta corona de laurel no solo era un símbolo romano, sino que era el símbolo de los emperadores romanos. Y esto vamos a mostrar bastantes imágenes. Bueno, ahí como pueden ver está el busto de este fulano, que abajo dice Augustos, ¿no? Para que lo... O sea, es él en cuestión. Y bueno, del otro lado, la corona de laurel rodeando unas siglas entre las cuales aparece SPQR. Correcto. El Senado y el pueblo romano. Pero tenemos otras imágenes, por ejemplo, tenemos, bueno, ahí de las coronas de laurel podemos ver, por ejemplo, el denario de Julio César. Bien, vamos con esa. En el denario de Julio César, esta es una moneda de plata, que en la historia se refería a esta moneda como un denario. Aparece, bueno, hay muchas cosas que aparecen acá. Entre ellas aparece Julio César coronado con una corona de laurel. Ahí está. Ahí va. Ahí lo estamos viendo. Tenemos también, como para mostrar otro ejemplo de esto, la gema Claudia. La gema Claudia, bueno, es una manera de referirse a un hallazgo arqueológico en particular, pero es una representación muy antigua del emperador romano Claudio, junto a otros, pero es de particular énfasis que aparece el emperador romano Claudio con la corona de laurel, y también aparece entre medio de los 4 que aparecen en esta figura, aparece el águila. Bueno, también tenemos el camafeo. Camafeo es una manera de referirse a una técnica en particular, no viene el caso ahora. El camafeo de Tiberio. Este es otro hallazgo arqueológico, o sea, estas son cosas de la antigüedad. Bueno, es una representación del emperador romano Tiberio, el cual tiene en su cabeza una corona de laurel. Ahí lo tenemos el muchacho. Acá lo que tenemos que entender es que la corona de laurel tiene que ver con la religión grecorromana. Pero o sea, esta sería la base para que los emperadores romanos lo hayan usado en la antigüedad. Ellos, que se asociaban a sí mismos a los ídolos, entre comillas, a los dioses de su propia religión, y utilizaban este símbolo. Entonces, no es un dato menor cuando nosotros después en la historia, en la actualidad, vemos que el símbolo de las Naciones Unidas está rodeado por una corona de laurel. Esto tiene que ver es una prueba más de las muchas que ya venimos exponiendo, de que el imperio del presente tiene una forma de Roma en sí mismo. Esto queda claro en la profecía de Daniel, sección 2, porque el último de los imperios tiene algo de hierro, tiene algo de lo que ya vimos en la estatua, que tiene distintos elementos. El hierro es Roma, el último tiene algo de hierro. Entonces es coherente ver
que en el símbolo de este organismo internacional de las Naciones Unidas haya una forma de Roma. Naciones Unidas, Reino Unido, Estados Unidos. Bueno, ya más adelante vamos a estar hablando de esto, ¿no? Es muy interesante, ¿no? De la parte de lo unido, porque es una parte fundamental del último imperio conforme establecen las escrituras hebreas. Está clarísimo. En la perspectiva de las escrituras hebreas vamos a examinar varias profecías, pero lo último es una conjunción, es una alianza, ¿no? Entonces esto tiene sentido con lo que sabemos es el nuevo orden mundial, ya predicho por el texto de las escrituras hebreas. Ahora bien, Claro, a ver, en la Biblia no te dice el nuevo orden mundial, no, pero es estos pies de hierro y barro, ¿no? Unidos. el tema de que sea hierro mezclado con barro tiene que ver con que así como el hierro y el barro no se mezclan, este último imperio va a constar de una alianza que, así como el hierro y el barro no se mezclan entre sí, así esta alianza va a ser frágil, en parte. Con esto en particular, que está escrito en Daniel, sección 2, verso 43, que dice literal, según viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de descendencia de hombre, alianzas humanas, dicen las traducciones, pero es descendencia de hombre, literalmente, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y esto es coherente con el escenario de un nuevo orden mundial, en lo que tenemos, por ejemplo, a Occidente con Oriente, con culturas muy distintas, que por ejemplo vemos en el Congreso para el Nuevo Orden Mundial, en el New World Order Summit, vemos a los musulmanes con los entre comillas, cristianos occidentales, gente que en realidad no, o sea, realmente son el agua y el aceite, pero por un objetivo en común están en alianza, en la antigüedad, como en la actualidad, como también, por ejemplo, en medio de este paquete también podemos incluir a otros, como a los chinos, que también es otra cultura, es otra manera de ver las cosas, pero en este nuevo orden mundial hay una agenda común. Este aspecto también está retratado en la profecía del libro de Daniel sobre el imperio final. Tiene este aspecto, de que están unidos, pero en realidad no del todo. No fusionados. Exactamente, no son una misma cosa estas Naciones Unidas. Ahora bien, veamos otros elementos que en la actualidad nos permiten ver algo de Roma claramente en el mundo entero, como para también ver que esto que se comprueba a través de la historia y esto que hablan la profecía de las escrituras hebreas en Daniel sección 2 lo vemos al presente, por ejemplo, en el calendario del mundo. Por ejemplo. El calendario gregoriano que surge por Gregorio XIII, Un tubérculo. un tubérculo de Roma, un papa de Roma, que es el calendario con el cual, más allá de que después algún país tenga un calendario propio, o sea, los chinos tendrán su propio calendario, buenazo. Cuando van a transar a nivel internacional, la fecha oficial es la del calendario gregoriano. Tenemos que el día de descanso a nivel internacional por excelencia es el domingo, el Sunday, el día del sol. Y esto, conforme ya hablamos en su momento, surge a través de un decreto imperial romano. No había día de descanso en el mundo. Los que tenían día de descanso eran los hebreos, el Shabbat. Pero en el engaño del cristianismo católico romano se establece otro día de descanso y ahí surge el domingo, que es el día de descanso por excelencia en todo el mundo. Es una herencia romana. Tenemos también, bueno, los nombres de los días de la semana, los nombres de los meses, del año, los nombres de los supuestos planetas, están con nombres que tienen su origen en la religión grecorromana y también, por ejemplo, en el caso de los meses, julio es por Julio César, agosto es por el emperador Augusto, y bueno, son claramente una herencia que viene de Roma. Si bien
tenemos el caso de los días de la semana, que en la lengua inglesa algunos días no son de directa referencia a ídolos o a dioses romanos, sí son equivalentes, incluso de los nórdicos, pero equivalentes, y aparte los nórdicos son entre los tantos pueblos que se terminan repartiendo el Imperio Romano Occidental caído, y aparte igual están en el mismo orden, ¿no? O sea, en lo que es por ejemplo, el viernes, que es una referencia a Venus, en la contraparte inglesa está el Friday, que es por Freya, que es un ídolo femenino relacionado con Venus. Los nombres científicos. Todos en latín. Nombres científicos en latín. ¿Quién habla latín? Nadie. Se habla en el Vaticano. Con la importancia de lo que es la ciencia en la actualidad. Y bueno, otra manera de ver algo de Roma en el presente, ¿no? Para poner un caso no local, pero sí de este país, tenemos por ejemplo la loba capitolina, la que se encuentra en un punto central de la ciudad de Montevideo, que representa el mito fundacional del pueblo romano, esa loba que amamanta a Rómulo y Remo. Y usted dirá, bueno, pero qué pinche y corta Montevideo en el escenario internacional. Bueno, está bien, podemos irnos a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Recién vimos a la loba capitolina. Ajá, entonces. Y entonces podemos ver, por ejemplo, una imagen del Capitolio de Estados Unidos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Capitolio, capital, son palabras latinas que tienen sentido en el contexto romano. A ver el Capitolio. Capitolio de los Estados Unidos. En el Capitolio es como donde se encuentran las cámaras del Congreso. Bueno, está hecho imagen y semejanza de la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro es como el principal edificio de lo que es la Ciudad del Vaticano. Entonces tenemos que, siguiendo esta lógica de consecución de los imperios, recordemos que Roma son 2 piernas de hierro que derivan en 2 pies de hierro mezclado con barro. Ya sabemos, esto está clarísimo, que los que heredan el Imperio Romano Occidental y que son esta parte de hierro claramente, son en definitiva las casas reales de Europa. Pues si buscamos a sus ancestros, más tarde más temprano llegamos a los que se reparten en el Imperio Romano Occidental. Y si vemos quién se queda con lo que supo ser la otra pierna de Roma, la otra pierna de hierro, si vemos quiénes heredan esa parte del Imperio Romano, tenemos el Imperio Otomano, conquistando la capital de Bizancio, y Imperio Otomano, un imperio musulmán que también en su momento cae en la Primera Guerra Mundial a manos del Imperio Británico en alianza con otros musulmanes. En alianza, por ejemplo, con los musulmanes de la Casa de Saúd, de los cuales después surge el reino de Saúd. Y de ahí Arabia Saudita. Y un montón de reinos que son creados en el contexto de la disolución del Imperio Otomano, de musulmanes que se alían con el Imperio Británico para repartirse el caído Imperio Otomano. Y ahí surge el reino de Jordania, ahí surge en aquel entonces el reino de Irak, entre otros tantos. Si fuésemos a ver en el elemento del barro a otros que terminan heredando lo que fue una parte de las piernas de hierro y que son esta forma final del hierro mezclado con el barro, tendríamos a los musulmanes en contexto, por este principio de consecución de los imperios. Y esto no es de extrañar, porque más allá de que mucha gente quiere ver a los chinos en el asunto, mucha gente dice, pero pará, ¿y qué tal el imperio de los mongoles y el imperio de otros imperios, ¿no? A nivel internacional? Claramente desde la perspectiva de las escrituras hebreas, todos estos imperios tienen un principio en común, y es que pasan a tener dominio sobre la ciudad de Jerusalén, sobre la ciudad de Jerusalén. Bueno, los imperios que la escritura habla tienen este contexto. Y en este sentido tenemos claramente a los herederos de Roma occidental, a las casas reales europeas,
y a los herederos de la Roma oriental, a las casas reales musulmanas, aliados al presente formando esta mezcla de hierro mezclado con barro.